Y nosotros vamos a cambiar de tema por algo súper importante. Quiero invitar a Karina, si nos puede acompañar, por favor, porque queremos hablar con la doctora ginecóloga obstetra Alexandra Calvo de la red UC Christus. ¿Cómo está, doctora? Encantada. Queremos hablar de un tema que es súper femenino, pero súper importante que los hombres también lo entiendan, que es el síndrome premenstrual. Muchos dicen, bueno, ¿qué es eso? Porque hay hombres que no tienen ni idea. Y es, bueno, el síndrome premenstrual es cuando las mujeres empiezan a sentir... Doctora, en realidad lo voy a explicar mejor usted. Encantada. Mira, en general el síndrome premenstrual se define, o lo que uno puede encontrar en cualquier texto, o en la misma web, se define como síntomas físicos y conductuales que se presentan en la segunda mitad del ciclo y que afectan la vida de una mujer. Simple. Ya, esos síntomas para la mujer, ¿cómo se manifiestan? ¿Qué le pasa? Mira, uno puede dividirlos en síntomas físicos y síntomas conductuales. Los síntomas físicos generalmente son dolor abdominal o distensión abdominal, 90% de los casos, dolor mamario, 50% de los casos, cefalea, 50% de los casos, algunos pacientes trastornos del tránsito intestinal, estreñimiento, diarrea, retención de líquido, edema, aumento de peso. O sea, de todo. De todo. Hasta aumento de peso. Hasta aumento de peso. ¿Y el conductual? Y los síntomas conductuales tienen que ver con ánimo depresivo, pacientes irritables, pacientes que tienen trastornos que pueden llegar a tener incluso problemas familiares, problemas laborales, ausentismo escolar, trastornos del ánimo, euforia, aumento del apetito, baja de la libido, un montón de cosas que también afectan no solamente la parte física, sino también que incluso pueden llegar a ser a veces más importantes que los síntomas físicos. Doctora, ¿en qué minuto la situación pasa a ser un poquito más compleja, más peligrosa? Porque prácticamente la mayoría de las mujeres tiene síntomas premenstruales y la mayoría tiene variados de distinto tipo, pero no todas las mujeres tenemos síntomas graves. ¿Cuándo la situación es de cuidado? Mira, en general uno siempre les dice a las mamás, sobre todo que llevan a las niñas a los controles, a pesar de que el síndrome premenstrual se describe más en mujeres que son más adultas, alrededor de los 30 años, alrededor de la menopausia, mujeres que ya tienen hijos. Pero cualquier mujer siempre tiene al menos algún síntoma, alguna señal, algún síntoma premenstrual. Cuando eso modifica tu calidad de vida o tu entorno, es el momento de consultar. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo. Hace un tiempo a mí me pasaba con las cefaleas, que creo que a la Carola también le pasa. Me pasa también. Que en el fondo no es un dolor de cabeza como la gente podría pensar común y corriente, no. Que a mí me pasaba al principio, ¿cómo voy a distinguir una jaqueca? Esto es invalidante, o sea, uno no puede seguir en pie, ¿no es cierto? Y tiene que recostarse, todo. Eso pasa a ser un motivo de consulta, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, o sea, por supuesto. Lo que pasa es que siempre uno tiene que hacer la diferenciación entre una jaqueca que se exacerba con la menstruación, pero que tú eres ya una paciente jaquecosa, o la jaqueca que se presenta exclusivamente previo a la menstruación o con la menstruación. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, uno tiene que, además de descartar cualquier otra causa que produzca jaqueca, uno tiene que poder asociarlo también a un síndrome premenstrual y tratarlo. Usted hablaba de dos cosas, doctora, de lo emocional de alguna forma y lo físico. ¿Lo emocional prácticamente a todas las mujeres que sufren el síndrome premenstrual lo tienen? Sí, es bien frecuente. Es bien frecuente que las mujeres tengan síntomas conductuales que incluso a veces sean mucho más importantes que los síntomas. ¿Y cuáles son específicamente esos síntomas? ¿Cómo uno podría identificarlos, digamos? Mira, en general son pacientes que previos a la regla, generalmente esto se presenta a la segunda mitad del ciclo. Son mujeres que unos 5 o 6 días antes de empezar la menstruación comienzan con trastornos del ánimo, pacientes que se sienten depresivas, pacientes que se sienten incluso perseguidas, pacientes que se ponen irritables, que discuten, que eso provoca que de repente comienzan a faltar a la pega, o que comienzan a tener problemas en la casa con los hijos, o que provoca ausentismo laboral. Y estos síntomas, digamos, tanto emocionales como físicos, ¿se pueden ir agudizando a medida que va avanzando en edad? Hay un tema que es como la expresión más grave del síndrome premenstrual, que es el trastorno disfórico premenstrual, ¿de acuerdo? Es la minoría de las pacientes que tienen síntomas que son mucho más graves y que requieren generalmente mucho más atención. Doctora, muchas mujeres, bueno, todas en diferentes etapas de nuestras vidas. Yo, por ejemplo, antes de ser mamá tenía una forma de sentir el síndrome premenstrual y ahora siento totalmente otra. Totalmente distinta. Yo no tenía nada, no me dolía la cabeza, no pasaba, pero así, colado todos los meses. Y ahora todos los meses me duele la cabeza,
ando con inflamación abdominal, no ando del mejor genio que me gustaría, ando muy irritable. Los cortes muy bien, Carola, eso. Bueno, son tantas cosas que yo puedo acusarme. Nadie lo nota. Pero pasa que muchas mujeres sufren este síndrome con mucha más agudeza. Hay diferentes etapas, hay diferentes niveles porque yo tengo amigas que, pero así no se les puede ver, o sea, se encierran una semana. Sí, hay mujeres que tienen síntomas mucho más graves y otras que tienen síntomas leves. Hay mujeres que se tratan simplemente con cambios en conductas de la vida cotidiana y hay mujeres que hay que medicarlas. O sea, ¿cómo se trata eso? ¿Cuánto dura también? ¿Cuánto es lo normal que dure este síndrome? Mira, está definido como un síndrome que aparece en la segunda mitad del ciclo, es decir, es posovulatorio, en pacientes que no tienen farmacología indicada, es decir, que no toman hormonas, que no utilizan drogas, alcohol. ¿Pero hormonas también son anticonceptivos? Exactamente, ¿de acuerdo? Y que generalmente aparece 5 días previos a la menstruación y que generalmente desaparece el tercer, cuarto día de la menstruación y que el resto del ciclo menstrual no están presentes. Claro. Eso se define un síndrome premenstrual, ¿de acuerdo? Otras patologías no tienen por qué tener esta ciclicidad o esta relación con el fenómeno ovulatorio, con el fenómeno menstrual, ¿de acuerdo? Yo tengo una pregunta, pero antes quiero recordarle a la gente que participe, que nos puede escribir con el hashtag La Mañana, así que su consulta, por supuesto, que la haga llegar, nosotros la vamos a transmitir acá a la doctora. Doctora, ¿qué pasa? Usted decía, aquí estamos hablando del síndrome premenstrual para mujeres que no están tomando medicación como los anticonceptivos. ¿Qué pasa con una mujer que sí toma anticonceptivos y aún así tiene síntomas premenstruales? Lo que pasa es que existe el falso concepto de que los anticonceptivos orales se usan generalmente para manejar el síndrome premenstrual. Sí, para regularlo. Exactamente. Claramente el síndrome premenstrual, a pesar de que no tiene una causa clara definida, se asocia a las fluctuaciones hormonales del ciclo y qué tanto afectan esas fluctuaciones a cada mujer, ¿de acuerdo? Pero no siempre el anticonceptivo es la mejor forma de tratar una paciente. Yo puedo tener una paciente con otros síntomas premenstruales, por ejemplo, dolor mamario o cefalea, a la cual yo le administro hormonas y las pongo peor. Les exacerbo la cefalea, les exacerbo la ansiedad, les puedo exacerbar con algunos grupos de anticoncepción la retención de líquido. Entonces no siempre la anticoncepción es el tratamiento ideal. Y ahí está la razón por la que es necesario ir a un especialista que diga cuál anticonceptivo, no es llegar y comprar cualquiera en la farmacia. Exactamente. Doctora, ¿estos dolores premenstruales podrían ocultar algún quizás cáncer cérvico-uterino o algo por el estilo? Una dolencia grave. Claro. Mira, en general siempre lo que uno siempre piensa es que generalmente cuando los pacientes funcionan o consultan, mejor dicho, por una patología que uno piensa que puede ser funcional, uno debe estar en la obligación de tratar de buscar alguna causa que dé origen al síntoma, ¿de acuerdo? Y que sea tratable, ¿ya? Claro. En ausencia de algún signo orgánico, presencia de tumores, de quistes, de cuerpos lúteos hemorrágicos y una serie de trastornos que pueden ocasionar dolor durante este periodo, uno debe pensar de que se trata más bien de un trastorno funcional y tratar los síntomas que predominan de ese trastorno funcional. Es por eso que te digo, las pacientes que tienen más síntomas conductuales que síntomas físicos, uno puede intentar tratamiento con antidepresivos. Yo me acuerdo cuando chica, mis compañeras de curso tomaban agüita de orégano, por ejemplo. Sí, también. Para los dolores estomacales, los dolores también de toda esa área. Cambios de dieta, dejar de fumar, no tomar alcohol, ¿Uno podría hacer eso para prepararse las bebidas? Claro, absolutamente. Hay pacientes que con simplemente cambiar el estilo de vida mejoran mucho su calidad. ¿Pero cambiarlo los 5 días antes o cambiarlo en general uno les dice de frentón, uno les dice que generalmente deben tener conductas y pautas establecidas y que las ayuden a mejorar su Y por lo tanto, ¿podría entonces agrandarse el síntoma o de alguna manera ampliarse si es que uno, por ejemplo, no tiene una dieta adecuada? Y por lo tanto, si la cambia, la cosa va a andar. Y aparte, en general, perdón no. que me interrumpa acá, pero aparte que cuando uno está estos días comís chocolate hasta que te aburrís. Yo tengo ganas de pasarme las papas fritas por la cara, yo no sé qué hacer. Porque aumenta el apetito y justamente uno les dice, uno puede utilizar algunas dietas, por ejemplo, ricas en carbohidratos complejos, pan, pastas, arroz, cereales. ¿Por qué pasa eso? Porque uno forma parte del complejo del síndrome premenstrual, aumenta el apetito incluso en mujeres que sienten necesidad de comer ciertas cosas en particular, ¿de acuerdo? Entonces uno les dice generalmente, reduzcan el consumo de café, reduzcan el consumo de bebidas de cola, reduzcan
dejan el tabaco. Incluso uno puede ayudarlas con complejos vitamínicos, se ha descrito vitamina E, vitamina B6, suplementación con calcio. Y yo creo que hay que ayudar también al entorno, a los hombres en ese momento deberían... Eso es fundamental. ¿Cómo nosotros podemos ayudar? ¿Cómo pueden ayudar? Yo creo que la mejor forma que pueden ayudar es entender que existe una patología que está descrita, que sí es real y que no todo se responde con es que tiene la regla. Sí, y con eso pareciera que uno tiene ganas, odia cuando te dicen eso, porque es verdad. Claro, es muy pesado cuando dicen, esta está irritable, pero porque tiene la regla. Sí, claro. O sea, hay que escuchar. Hay que escuchar, hay que entender, hay que conversar y hay que ayudar a la gente que realmente, claro, de que hay gente que se pone más depresiva con los días previos a la regla y hay que entender que es que está exactamente en ese momento. Escuchar a las mujeres. Así es. Bueno, doctora, le agradecemos todas sus recomendaciones, todos sus datos y también entender un poquito más y sobre todo para los hombres que nos están viendo a esta hora de la mañana, para que entiendan que las mujeres necesitamos un cuidado especial por lo menos unos 8 días al mes. Exacto, por lo menos. Cariñito. Oye, para después tener más cariño. De todas maneras, muchas gracias, doctora, le agradecemos. Y Nico, tú nos traes buena información. Así es, muchachos, porque ustedes ya hablaron algo al comienzo del programa, estuvieron analizando algunos looks. Anoche se realizó un evento